Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un sábado más, un estudio más, una consideración más en el Evangelio de Lucas, precioso Evangelio extraordinariamente descriptivo, extraordinariamente lleno de detalles preciosos que nos van abriendo la mente. Y vamos a adentrarnos en una escena. Jesús antes había estado explicando la parábola del sembrador, había hablado, si os acordáis, de la lámpara, que había que ponerla en un lugar visible para que ilumine toda la casa. Y ahora aparentemente Lucas interrumpe esta situación y nos presenta una escena. Y dice así el texto de Lucas: en cierta ocasión fueron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero se había reunido tanta gente que no podían llegar a él. Alguien le pasó aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Jesús contestó: mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Una escena corta, una escena que además de corta tiene una particularidad: está llena de conceptos preciosos. Sea como fuera, hay una introducción que en la versión de la palabra pone, que dice: en cierta ocasión. Parece ser que el texto griego no lo pone esta introducción, pero bueno, se sobreentiende que las circunstancias aparentemente son diferentes, pero lo que hace Lucas es, con un mensaje pedagógico, ponerla junto a la parábola de la siembra y de la lámpara. Algún motivo tiene Lucas para poner esta escena en este lugar. Pero vayamos a analizar y a contemplar diferentes caras que nos muestre que podemos ir deduciendo de esta situación. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 46, tiene algo que ver y algo que enseñarnos también sobre esta situación, porque prácticamente repite lo que Lucas nos dice. Dice que Jesús estaba en Mateo 12, 46, Jesús estaba aún hablando todavía a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Ellos estaban fuera, su familia, y Jesús dentro, rodeado de la gente que le escuchaba. Por lo tanto, aquí vemos ya que hay un impedimento físico que hace que los hermanos y la familia de Jesús en general no puedan acceder a él directamente. En el Evangelio de Marcos también hace una referencia a esto. Dos referencias, hace el Evangelio de Marcos. Primero vamos a ver una, en Marcos 3:31. También nos habla de esta situación, señalando que estaba dentro, seguramente dentro de su casa. Y dice así: Jesús llegó a casa, fijaos, y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera les dejaba comer. Cuando algunos de sus parientes se enteraron, vinieron con la intención de llevárselo a la fuerza porque decían que estaba loco. Marcos continúa más adelante, después de que la gente le comenta y le acusa al Señor Jesús de que actúa por la fuerza de Belcebú, y Jesús les habla sobre el pecado del Espíritu Santo, dice algo muy interesante. Dice: entre tanto,
llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron fuera y enviaron a llamarlo. Alguien de entre la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le pasó aviso: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. Jesús le contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a quienes estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fijaos que parece ser que primero se presentan unos parientes y después se presenta la familia de Jesús. Y es curioso también, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Nos podíamos preguntar, para que la familia de Jesús, parientes cercanos y parientes lejanos, se acercasen a Jesús para cogerlo, sacarlo. Pues porque pensaban que estaba loco. ¿Sí? Es curiosa la expresión, estaba loco. La respuesta que hace Jesús ante el aviso de que su familia lo buscaba es sorprendente. Mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Marcos dice que son todos los que hacen la voluntad de Dios, su verdadera familia. Y parece que es posible que pueda tener relación con la parábola que en Lucas hemos visto del sembrador y de la lámpara, porque su familia son aquellos que escuchan, que siembran, que son luz, y los que ponen en práctica son los que dan fruto e iluminan. Claro, la pregunta que nos podemos hacer y que es casi forzada y evidente es: ¿rechaza Jesús a su familia carnal, a su familia física, con estas palabras? ¿Rechaza Jesús a su madre y a sus hermanos y hermanas? Evidentemente no. Evidentemente no. Jesús no es de los que rechazan a su familia, pero sí que hace algo importante: los pone en su lugar, los pone en su sitio. Porque nos dice que son los lazos espirituales los que los une, y que esos lazos espirituales son más poderosos que los lazos físicos, incluso familiares. Y esto es un reto muy importante para nosotros, sus seguidores. Es un reto además muy duro, que es difícil de entender y más difícil de vivir. Jesús, no hay que descubrir nada nuevo, ¿no? Jesús realmente tenía una madre que era María de Nazaret. Era una mujer como cualquier otra que tuvo el privilegio de ser elegida para que en su seno se formase un ser humano que sería señalado como hijo del Dios Altísimo. No vamos a entrar en circunstancias de cómo, por qué y cuándo se produjo. Esos son temas que se puede discutir. Hay un estudio que insinúa que Jesús fue concebido en el seno de María por diciembre, y que, calculemos, 9 meses
para encontrar la fecha de su nacimiento. Pero eso es lo de menos ahora. Lo que es sorprendente de esta situación es que nos plantea algunas cuestiones interesantes. ¿Sabían sus hermanos la historia de cómo fue concebido Jesús? ¿Acaso María, cuando va a buscar a su hijo con sus hermanos y su familia para sacarlo de aquella situación y decir y de hacer que no siga por ese camino, recordaba o tenía presente la escena que evidentemente, hermanos y hermanas, si sucedió tal como es y como fue, es inolvidable? ¿Lo recordaba María? O quizás, como comentamos ya en su momento, las narraciones que encontramos en Lucas y en Mateo, fijaos que Marcos no dice nada sobre la Anunciación, son composiciones teológicas para darnos a entender que Jesús es alguien especial, elegido por Dios para un ministerio concreto y que es el designado para obrar nuestra salvación. Y hay una pregunta. También sabéis que a mí me gusta preguntar, porque precisamente preguntando podemos, con las respuestas, encontrar luz. ¿Sabía realmente María quién era Jesús, su hijo? La familia estaba asustada. Asustada por la repercusión del ministerio de Jesús en su relación social, religiosa y política. Debían de tener un cierto temor ante lo que estaba haciendo Jesús por las repercusiones de todo tipo que podía tener. Era una repercusión y un conocimiento que tenía la gente de la familia de Jesús, tal que incluso en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 39 al 41, hay una situación que nos dice lo siguiente. Jesús está hablando de que la verdad nos liberará, de quién es Él. Y entonces la gente que estaba allí, dice el texto, ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les contestó a la gente que discutía, que estaba con él, de pensar que las discusiones a veces tienen el peligro de subir de tono y a veces hay que afirmar según qué cosas con severidad, con seriedad, para que se haga caso. Y Jesús les contestó: si fueseis de verdad hijos de Abraham, haríais lo que él hizo. Pero vosotros, dice Jesús, queréis matarme, porque os he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Vaya afirmación tan extraordinaria. No fue eso lo que hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le contestaron, y fijaos qué respuesta. Nosotros no somos hijos ilegítimos, o como dice el griego, no somos hijo de prostitución o de fornicación, porneia, utiliza la palabra. Nuestro padre es únicamente
Dios. O sea, a Jesús se le conocía porque era hijo de una situación complicada. Era una familia en la cual María y José tuvieron que casarse porque ella estaba embarazada. Y eso lo sabía la sociedad que le rodeaba. Y era algo muy duro para su familia, porque además resulta que no solamente Jesús era hijo, o le consideraban hijo de fornicación ilegítimo, sino que además se dedicaba a revolucionar al pueblo, a revolucionar la enseñanza religiosa y a poner en entredicho algunos aspectos de la autoridad política. Esa es la situación. Claro, la familia debió de pensar, madre mía, la fama que vamos a tener, los problemas que vamos a tener si Jesús sigue por ese camino que está llevando. Y claro, parientes y su familia carnal van a buscarlo para decirle, venga, vámonos para casa, te quedas en casa, no hagas lo que estás haciendo, porque en el fondo todo lo que haces y dices va a repercutir en contra nuestra. Es así de claro. Por eso, incluso la expresión que dice que los parientes, dice, vieron con la intención de llevarse a la fuerza, porque decían que estaba loco. ¿Excusas? ¿Incomprensión? El Señor lo sabe. Pero podemos preguntarnos en otra situación, podemos preguntarnos otra cara de la moneda. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Capítulo 13, del 53 al 58, que dice así. Perdón, capítulo 12, 46. Nos dice, estaba Jesús hablando todavía a la gente cuando llegaron su padre y sus hermanos. Y más adelante, en el capítulo 13, 53-58, es que me he despistado un poco. A veces buscas un texto y por un capítulo dices, madre mía, no lo he encontrado, no lo encuentro. Y a veces decimos en broma, permitidme el desenfado, este capítulo se nos ha caído de la Biblia y no lo encontramos. Pues volvemos. En el capítulo 13 de Mateo 53, 58 nos dice así el texto. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, marchó de allí y se fue a su pueblo, donde se puso a enseñar en su sinagoga, de tal manera que la gente no salía de su asombro y se preguntaba. Fijaos, la escena es diferente a la que antes hemos tratado. En este caso Jesús va a su pueblo, un pueblo pequeñísimo que ni siquiera aparece en los mapas de la época. Nazaret. Un día hablaremos en qué consiste el vocablo Nazaret y la asociación que tiene con el vocablo Nazaret o Nazareo o Nazaro. Dice así, cuando Jesús, repito, terminó de contar estas parábolas, marchó de allí y se fue a su pueblo. Y la gente, asombrada, le preguntaba,
¿De dónde le viene a este los conocimientos? Claro, lo habían visto crecer, lo habían visto jugar con los demás, habían visto sus travesuras, ¿cómo no? Habían visto también sus cualidades. Y le preguntan, y se preguntaban, ¿de dónde le viene a este los conocimientos que tiene y los milagros que hace? Y fijaos, ¿no es este el hijo del artesano, del tecnón? Muchos traducen carpintero. Y sigue, ¿no es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Tenemos 4 nombres de los hermanos de Jesús. ¿Y sus hermanas no viven todas ellas entre nosotros? ¿De dónde ha sacado todo esto? Fijaos, 4 hermanos varones y como mínimo 2 o 3 hermanas. Por lo tanto, Jesús era de familia numerosa. En teoría podemos considerar, según los evangelios, que era el hermano mayor. Era el primero, el que abrió la matriz de María siguiendo las pautas de la Anunciación que nos indica Lucas. Así que ya tenemos 4 personas, 4 nombres: Santiago, José, Simón y Judas. Y el que destaca de ellos es el que en los primeros tiempos de la Iglesia, de los 4 hermanos, en los primeros tiempos de la Iglesia de Jerusalén, aparece sustituyendo a otro Santiago, que era el apóstol Santiago, que no es el hermano de Jesús, y que cuando el apóstol Santiago es ejecutado en una persecución que hay, parece ser que Santiago, hermano de Jesús, toma las riendas de aquella iglesia y las toma junto a Pedro. Este Santiago, el hermano de Jesús, es el que también encontramos en la carta a los Gálatas, cuando Pablo tiene que enfrentarse contra los judaizantes. Aparece en Gálatas en el capítulo 1, versículo 18, que dice así. Dice, Pablo recibe el llamamiento, es encontrado por Jesús en el camino de Damasco, se encuentra en Arabia, allí recibe la información sobre el Evangelio y él quiere ir a Jerusalén. Y dice, ni siquiera fui a Jerusalén para hablar, en el 1:17 de Gálatas, para hablar con quienes eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la región de Arabia, de donde volví otra vez a Damasco. 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. A ningún otro apóstol vi, aparte de Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en nada de lo que os escribo. Aquí hay una situación curiosa, porque aparentemente parece el texto que está diciendo que Santiago, el hermano de Jesús, es apóstol. Pero hemos de entender también que la palabra apóstol, que ya lo vimos en su momento, también se puede aplicar a otras personas que no formaban parte de los 12. Así que aquí ya tenemos que Santiago es llamado el hermano del Señor. Y en Hechos, también en el capítulo 1, encontramos otro detalle sobre la familia de Jesús.
Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice así, vamos a empezar del 12. Regresaron entonces a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, lugar que dista de la ciudad, trayecto que se permitía recorrer en sábado, y cita a los apóstoles. Y en el versículo 14 dice, todos estos, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste, oraban constantemente en íntima armonía. Son textos, y no quiero alargarme hoy mucho más, en que aparece la familia de Jesús. Sin embargo, antes de deciros adiós, antes de deciros que acabamos este estudio de esta parte del Evangelio, hemos de recordar la palabra de Jesús que dice en Lucas 8 y que debe de quedar en nuestra mente. 8:21 dice, mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Jesús, con esta palabra, nos está indicando que es radical en su seguimiento. Es tan radical que en el 14:26 dice, Lucas 14:26 dice, si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a perder su propia vida, no podrá ser discípulo mío. Lo que nos está diciendo Jesús, y para acabar, es que por encima de nuestras relaciones familiares está nuestra relación con Él. Que aparece una nueva familia en la fe. Una familia que no es por vínculos de sangre ni de raza, sino por la práctica vivencial del mensaje de Jesús. Si algo hemos de aprender hoy de esta situación y esta escena, es que si queremos realmente formar parte de la familia de Jesús, hemos de poner en práctica su mensaje. Y su mensaje está por encima de cualquier otra cosa. No hemos de permitir que nada ni nadie nos impida seguir a Jesús. Que el Señor nos bendiga esta noche y, como siempre, meditemos en la palabra del Señor. Amén.